Bueno, estimados participantes de este diplomado sobre la consulta previa, hoy vamos a encontrarnos con una segunda sesión donde nos vamos a concentrar un poco en el tema de la clasificación de los derechos humanos. A ver, ¿por qué las clasificaciones? Es bueno hacer un paréntesis allí, de que en la sesión anterior yo les hablaba un poco de lo que han sido la historia de los derechos humanos, en el entendido de que estos obedecen a procesos históricos de lucha de la gente por sus derechos, por sus reivindicaciones, por sus, digamos, sus necesidades más apremiantes, que los mandatarios no, en alguna instancia no le han dado la importancia porque han primado otro tipo de intereses, y a veces uno podría decir que, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo un análisis de la Edad Media, muchos de estos reyes que les imponían a los cuales se imponían esas monarquías, muchos de los reyes incluso eran iletrados. Ellos partían de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien porque ellos eran reyes por designio divino, y por eso fue complejo que se pudiera entender la trascendencia de las decisiones que tomaban. Muchas de esas decisiones obedecían seguramente a situaciones que para ellos, para la jerarquía eclesiástica, podía significar que eso era decisión divina, y por ende tomaban esas decisiones contra el pueblo, contra los mismos, la misma nobleza, contra el mismo señor feudal y demás. Y así van surgiendo una serie de reivindicaciones y de luchas. Aquí hay unos momentos históricos, y es bueno plantearse, discúlpenme, que el momento histórico obedece a los hechos históricos, y esto obedece a las dinámicas de los individuos en un momento determinado de la historia. Y es a partir de ahí que se generan las movilizaciones y se generan los cuestionamientos del porqué de las cosas. ¿Por qué hay un individuo que lo colocaron de rey y ya? ¿Por qué ese individuo tiene la potestad divina de decidir en torno a los demás individuos? Esos son cuestionamientos que hoy nos damos, ¿cierto? Porque a veces, y sobre todo pensándolo en las comunidades étnicas, la cultura occidental parte de la imposición de la cultura sin tener en cuenta los elementos cosmogónicos de esas comunidades, de esas ancestralidades, y se toman decisiones. Yo no estoy diciendo que las decisiones se tomen de buena o de mala fe. Yo estoy queriendo llevar a que las decisiones se toman a veces como resultado de lo que es normal en ese momento histórico. Yo soy de los que sostengo que es la realidad la que conlleva a la normatividad. Entonces, los hechos reales, los hechos fácticos, son los que llevan a que los gobiernos tengan que regularse y normativizarse. Y ese ha sido fundamentalmente toda la dinámica en que hoy nos encontramos en esa discusión de si existen otros derechos o no, y lo hablaremos en estos momentos de la clasificación de los derechos. A ver, yo diría que nuestros líderes han adquirido un gran número de compromisos en materia de derechos humanos en nuestro nombre. Si cada una de las garantías que han firmado se cumpliese, nuestras vidas serían pacíficas, seguras, saludables. Nuestros sistemas jurídicos serían justos y ofrecerían a todos la misma protección, y nuestros procesos políticos serían transparentes y democráticos y servirían en la práctica a los intereses de la gente. Eso es lo que no se da. Por eso tenemos que recurrir a este tipo de eventos, de diplomados, de seminarios, para
buscar que la gente se pronuncie, que la gente se siga armando, si es la palabra correcta, de instrumentos para defender sus derechos. De eso es que nos queremos ocupar. Pero antes de ocuparnos de eso, es importante, y yo estoy seguro que muchos de los participantes de este diplomado conocen muchas de las cosas que yo estoy exponiendo, y seguramente tendrán contradicciones respecto a algunos temas que yo he asumido. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va mal? Una de las cosas que hace que el sistema no funcione, es que los políticos son como el resto de nosotros, y a menudo toman atajos si pueden salirse con la suya. Eso es una realidad. Hoy los derechos, y esa es una postura mía, los convierten en servicios y los convierten en negocios. También es mi postura frente a eso. Cuando yo hablo de que toman atajos y pueden salir con las suyas, que eso sucede. Y yo sé que muchos de los que participan tienen posturas críticas en relación a la forma como se enmarca el cumplimiento de los derechos y el cumplimiento de los tratados, el cumplimiento de los acuerdos, de los pactos que ha suscrito el Estado colombiano, y que se tiene que ver reflejado en todas las instancias gubernamentales. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente qué promesas han hecho en nuestro nombre y empezar a asegurarnos que las mantienen. Y allí aparecen unos instrumentos de participación ciudadana en la Constitución, de los cuales nos ocuparemos en su momento, que buscan que los políticos cumplan con esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Sí? Uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y cuáles son sus derechos? Porque es que cuando nos metemos con la consulta previa, eso es un concepto, comillas, relativamente nuevo. ¿Sí? La gente no sabía eso. Logramos que los académicos, y que afortunadamente hoy muchos líderes de estas comunidades afros e indígenas han logrado cualificarse y han logrado que se genere, digamos, que llamen la atención, a la par pues con que se ha logrado también nuestra Constitución ha posibilitado la participación en los organismos donde se toman decisiones. Por eso existen unas circunscripciones especiales, indígenas y afrodescendientes, que garantizan una mínima, yo diría que todavía falta, pero una mínima participación en el poder legislativo, y de allí que se logre que hayan voces en el Congreso de la República, en la Cámara, en el Senado. Yo preguntaba, ¿cuáles son nuestros derechos? Vamos a volver a hablar un poco de la Declaración Universal. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados abarcan una amplia gama de los diferentes derechos. Por ello nos ocuparemos de ello en el orden que se han desarrollado y son reconocidos a nivel regional o por la comunidad internacional. La forma establecida de clasificación de los derechos es la de derechos de primera, segunda y tercera generación. Ya estamos hablando incluso de derechos de cuarta generación, pero no me quiero ocupar todavía. Yo quiero darle unos tips para que nos vamos encontrando en estos diálogos. Por lo tanto, vamos a seguirla por el momento, pero como veremos, esa clasificación tiene un uso ilimitado y puede ser incluso engañosa a veces. Yo soy de los que pienso que estas categorías, después de todo, aún no son claras. ¿Sí? Y lo vamos a explicar, cómo hay un bloque de derechos que aparecen organizados de manera, digamos, un bloque dentro de la Constitución política, otro bloque dentro de la misma Constitución, pero separados, pero sin embargo tienen una conexidad, y en eso es que se han ocupado las altas cortes, sobre todo la Corte Constitucional. Entonces, simplemente constituyen una forma entre muchas de clasificar los diferentes derechos. La mayoría de ellos corresponden a más de una categoría. Yo, por ejemplo, diría que el derecho a expresar tu opinión es un derecho civil y político, y es esencial para la participación en la vida política, y ha sido fundamental para nuestra libertad personal. Bien,
En ese sentido, entonces, vamos a hablar de esa primera categoría de derechos que les vamos a llamar derechos de primera generación. Esos derechos comenzaron a emerger como teoría durante los siglos XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en consideraciones políticas. Se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que los todopoderosos gobernantes no debían poder hacer y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Ahora hablamos de los derechos políticos. Las dos ideas centrales son las de libertad personal y la de proteger a los individuos contra las violaciones cometidas por el Estado. Es decir, tengo la libertad, pero también tengo la facultad de ser protegido contra el mismo Estado, contra las violaciones que se cometen y se han cometido a través del tiempo contra el individuo. De ahí que surgen los derechos civiles y políticos, y hoy se exponen en detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y que incluyen derechos tales como el derecho a participar en el gobierno y la prohibición de la tortura. Derecho de participar en el gobierno, es que pareciera que el gobierno le pertenece a una casta, ¿sí? Donde, como dice, el que no está en la rosca no puede, lo malo no es estar en la rosca, pero hoy lo que busca fundamentalmente estos instrumentos es que el ciudadano, que es un asociado del Estado, también pueda participar en las decisiones gubernamentales del Estado. Y entonces ahí vamos a encontrar los procesos de elección en la dirección del Estado y los procesos de participar en la dirección del Estado como empleados, como servidores públicos y demás. Estos derechos han sido tradicionalmente considerados por muchos, al menos en Occidente, como los derechos humanos más importantes. Tenemos entonces en la siguiente sección que esto es falso. Durante la Guerra Fría, los países del bloque soviético fueron duramente criticados por su desprecio de los derechos civiles y políticos. Esos países respondieron criticando a las democracias occidentales, a su vez, por pasar en alto los derechos sociales y económicos que vamos a ver a continuación. Hay por lo menos una parte de verdad en ambas críticas. Asimismo, esto pone en manifiesto cómo los derechos humanos son propensos a abusos políticos, y por eso hoy nos toca permanentemente revisar. La chocante realidad, comillas, es que los estados y la comunidad internacional en su conjunto siguiese demasiado a menudo tolerando las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que, de haberse producido en relación con los derechos civiles y políticos que provocan las expresiones de horror e indignación, hubiera llevado a llamadas concertadas de acción correctiva inmediata. Nosotros hoy nos encontramos, y podemos decir que gracias a las redes, las noticias y los hechos políticos y los hechos históricos las tenemos a la mano. Es decir, el hecho sucede ahora y en 5 minutos, 2 minutos ya está en las redes, ¿sí? Y somos testigos de hechos violatorios de los derechos humanos, de hechos que van en contravía a lo que muchos estados han suscrito ante los organismos. Entonces surgen los debates, qué es lo bueno y qué es lo malo, se ajusta o no se ajusta, y seguimos pensando que estos debates obedecen fundamentalmente a debates de tipo ideológico, ¿sí? Es decir, que los derechos humanos terminan siendo teniendo un corte ideológico. Vamos a hablar, ya hablamos de los derechos civiles y políticos como derechos de primera generación. Esos derechos fueron ratificados, digamos, a través de todos estos eventos y cumbres, encuentros, conferencias mundiales, por la Organización de Naciones Unidas y sus organismos.
Pero luego aparece un segundo grupo de derechos que le vamos a llamar derechos de segunda generación. Y estos fueron reconocidos en la Declaración de la Conferencia de Viena por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1993. Estos derechos se refieren a cómo la gente vive y trabaja juntas. Por ejemplo, allí aparece un primer elemento. Cuando se empiezan a dar las huelgas y las movilizaciones de los trabajadores en el marco de la revolución industrial, pues obviamente de esto no se hablaba. Hacer una huelga era un delito. Todavía hay concepciones en torno a que la protesta social es un delito. Hacer una huelga es un delito, crear un sindicato es un delito. Es algo que hay que mirarlo con cuidado, con recelo. Todavía hay sectores, los conceptos retardatarios, que tienen esa concepción. Entonces, este tema de los derechos sociales, económicos y culturales se centran en las ideas de la igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y a las oportunidades. Se ha convertido cada vez más en tema de reconocimiento internacional para los efectos de la industrialización y el aumento de la clase obrera. Yo comencé hablando de eso justamente. Estos procesos dieron lugar a la aparición de nuevas demandas e ideas acerca del significado de la vida y de la dignidad humana. Se dieron cuenta de que la dignidad de la persona humana exige algo más que la mínima falta de interferencia por parte del Estado, propuesta por los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales están recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, derechos económicos, sociales y culturales, y también en la Carta Social Europea del Consejo de Europa. Entonces, como aquí ya estamos hablando de tres grupos de derechos, vamos a tratar de desmenuzar un poco qué son los derechos sociales, qué son los derechos económicos, qué son los derechos culturales. Entonces, los derechos sociales son los necesarios para la plena participación en la vida de la sociedad. Incluyen al menos el derecho a la educación, el derecho a fundar y mantener una familia, pero también muchos de los considerados a menudo como derechos civiles, por ejemplo el derecho a la recreación, al cuidado de la salud, a la intimidad y a la no discriminación. Ese es un grupo de derechos. Yo ahora voy a hablar un poco de dónde está en la Constitución, pero quiero que sean ustedes, estimados participantes del diplomado, que en ejercicio de hacer uso de la Constitución, los ubiquemos, los busquemos, ¿sí? Yo daré unas pistas. Yo sé que muchos de ustedes, estoy seguro, trabajan con la Constitución a la mano. Hoy la Constitución hay que tenerla toda hora. Entonces daremos unas pistas para que seamos aquí, hagamos el trabajo de la tarea. Bueno, no me quiero separar mucho de lo que estoy hablando. Vamos a hablar de los derechos económicos. Entonces estos los entendemos los que incluyen el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuada, a la vivienda y a una pensión si es mayor de edad o para las personas con discapacidad. La protección de esto refleja el hecho de que un cierto nivel mínimo de seguridad material es necesario para la dignidad de la persona, y también el hecho de que, por ejemplo, la falta de empleo o de vivienda pueden ser psicológicamente degradantes para la dignidad humana. En la posguerra, los europeos se pensaron el sacrificio que vivió la ciudadanía europea, y se empieza a hablar más allá, fíjense, que de los derechos civiles políticos, la necesidad de fortalecer ese concepto del estado de bienestar y entregar una serie de dádivas, si se quiere, de subsidios o de beneficios para que el ciudadano disfrute un poco más de otros derechos, y por eso le dan tanta importancia a los derechos sociales, económicos y culturales. Ahora bien, para hablar de los derechos culturales, digamos que se refieren a la forma de vida de una comunidad cultural, y a menudo se les presta menos atención que al resto. ¿Sí? Y eso se ha visto muy reflejado sobre todo en los presupuestos de los estados. Entre ellos figura el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, la cultura, nuestra cenicienta, y posiblemente el derecho a la educación.
víctima de los bajos presupuestos que le otorgan. Sin embargo, muchos otros, no clasificados oficialmente como culturales, son esenciales para que las comunidades minoritarias dentro de una sociedad puedan preservar los rasgos distintivos de su cultura. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley. Dentro de los principios que aparecen en el título 1 de nuestra Constitución, entre el artículo 1 al 10, hay un artículo que ustedes van a identificar. Quiero que ustedes vayan a la Constitución, que nos señala que el Estado colombiano reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y que está obligado a proteger a esas comunidades, está obligado a proteger esos territorios, y está allí en la Constitución. Sin embargo, le ha correspondido a estas organizaciones, a estos territorios y sus autoridades ser las que le tienen que estar recordando al Estado su obligatoriedad, sus obligaciones para con ellos. Y entonces donde uno dice, bueno, será entonces que ese principio que tiene el Estado colombiano y esa obligatoriedad que tiene el Estado colombiano está enmarcado dentro de los derechos culturales, porque esto de los derechos es un tema en permanente discusión, ¿sí? Como les decía al principio de la iniciación de esta sesión del seminario, estas están regidas por la dinámica de la realidad. A veces salimos a quejarnos porque los indígenas bloquean las carreteras, porque las comunidades afro bloquean carreteras, porque hacen paros. A veces, digamos, nosotros desde la comodidad de la ciudad, y ese es un llamado también a que seamos cuidadosos en eso. Seguramente los paros, seguramente los bloqueos, seguramente las acciones de hecho de la ciudadanía en ejercicio de sus derechos, seguramente incomodan, ¿no? Pero yo pienso que este tipo de eventos académicos como este diplomado nos tienen que servir para entender que aún así el Estado y la nueva Constitución, todavía hablamos de la nueva Constitución 33 años después, que la nueva Constitución le falta mucho por desarrollarse y que lamentablemente la única forma de llamar la atención es a través de esas movilizaciones. Es un elemento de debate, ¿no? Uno escucha cuando pues se generan estas movilizaciones en la carretera Panorama, escucha pues las críticas del comercio en Popayán, en algunos sectores, que eso nos está afectando, y entonces buscan el responsable en los que están allá en la carretera y no miran que la responsabilidad ha sido histórica. Lo que pasó, el estallido social, que fue un reflejo de una serie de elementos acumulativos que dijeron no más, y salen los sectores, algunos sectores a cuestionar, y obviamente esos son elementos de debate que yo voy a estar invitando permanentemente. Bueno, en la parte que me corresponde, ustedes van a tener la posibilidad de interactuar conmigo en sesiones sincrónicas, pero también van a tener la oportunidad de interactuar con otros docentes, catedráticos, muchas personas que se han vinculado a este diplomado. A mí me corresponde hablar un poco de los derechos, la historia de los derechos, la clasificación de los derechos, y trato de acercarme a eso. Bien, vamos a hablar entonces de los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación los conocen también como derechos de solidaridad. La lista de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se han mantenido invariable, por eso estamos hablando y también hasta de derechos de cuarta generación. Voy a dejar allí al final de esta conversación unos elementos que quiero que ustedes los tengan allí para cuando nos encontremos. A pesar de que ninguno de los enumerados en la Declaración Universal se ha puesto gravemente en entredicho durante los más de 60 años de su existencia desde
la Declaración de 1948, los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado aún más algunos de los conceptos básicos que se establecen en este documento original, o sea, la Declaración. Estas incorporaciones han sido resultado de una serie de factores. Vienen en parte como respuesta a cambios en las ideas sobre la dignidad humana y en parte como resultado de las nuevas amenazas y oportunidades que se presentan. Hoy el mundo de la posmodernidad, el mundo de las tecnologías, nos ponen en entredicho incluso esa declaración. Pareciera que surgen nuevos derechos y están faltando más. Y el individuo, por eso lo hablaba yo en mi primera sesión, estos derechos son absolutos o son relativos. Vamos a seguir encontrando seguramente, y las altas cortes les ha tocado también meterse en el marco de las fuentes formales del derecho a hablar, a debatir en las audiencias, a escuchar a otros actores para tomar decisiones. Entonces, pues digamos que la base sobre la que se asienta la tercera generación es la solidaridad y la idea de que estos derechos abarcan otros colectivos de la sociedad y de los pueblos, tales por ejemplo el desarrollo sostenible, la paz o un medio ambiente sano. La Constitución política, en el capítulo 3 del título 2, se ocupa de eso, pero uno siente que está faltando. En gran parte del mundo, las condiciones de extrema pobreza, la guerra, los desastres ecológicos y naturales han hecho que se hayan producido avances muy limitados en el respeto a los derechos humanos. Por esa razón, muchas personas han considerado que el reconocimiento de una nueva categoría es necesario. Estos derechos velan porque se den las condiciones adecuadas para que las sociedades, en especial en el mundo en desarrollo, puedan proporcionar los ya reconocidos de primera y segunda generación. Ahora, los derechos específicos que se incluyen con mayor frecuencia dentro de la categoría tercera generación son los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a la asistencia humanitaria. Sin embargo, siempre vamos a tener los sin embargos, ha habido algunos debates sobre esta categoría de derechos. Algunos expertos se oponen a ellos porque son derechos colectivos, en el sentido de que se disfrutan en comunidades o incluso en estados enteros. Sostienen que los derechos humanos solo pueden poseerlos las personas, no los colectivos, y por eso surge ese elemento de discusión de la consulta previa. Es un derecho fundamental colectivo, es una contradicción aparentemente, pero vuelvo y digo, no me voy a ocupar de eso aquí. Este argumento es más que meramente verbal, debido a que algunos individuos temen que un cambio en la terminología podría proporcionar una justificación para determinados regímenes represivos para negar los derechos humanos individuales en nombre de los colectivos, por ejemplo, afectando severamente a los derechos civiles con el fin de asegurar el desarrollo económico. Hay otra preocupación que a veces se manifiesta, dado que no es el Estado sino la comunidad internacional la que tiene que proteger los derechos de tercera generación. La rendición de cuentas es imposible de garantizar. ¿Quién o qué estructura que es responsable de asegurarse que haya paz en el Cáucaso o en la región de Oriente Medio, o que la selva amazónica no sea destruida, y de que se tomen las medidas oportunas contra el cambio climático? No hemos logrado que se tomen unas medidas, ¿sí?, para proteger nuestras selvas, nuestras cuencas, nuestras principales cuencas. Las comunidades lo reclaman, incluso se ha buscado que le den esa responsabilidad a las comunidades, que las comunidades, sobre todo las comunidades ancestrales, lo saben, porque es un medio de subsistencia las grandes cuencas hidrográficas. Pero pareciera que el pensamiento occidental de los que están en las ciudades no lo entiende. Y yo otros, sin embargo,
lo llamemos como lo llamemos, existe un acuerdo general de que esta área requiere mayor exploración y más atención de la comunidad internacional. ¿Quién protege la cuenca amazónica, donde confluyen diferentes estados? No hemos logrado. Hoy se presentan los gobiernos progresistas en Brasil y en Colombia que han garantizado unos pactos allí, pero entonces ¿qué pasa con los otros gobiernos? Por ejemplo, ¿sí? Algunos derechos colectivos ya han sido reconocidos, cuidado, y en particular en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, la misma declaración, y han salido una serie de pactos que lo veremos con otros exponentes sobre los derechos indígenas, sobre los derechos afros, de las comunidades afrodescendientes. Allí ha habido un avance muy importante. Entonces vamos a decir que este último derecho humano es un derecho inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados a participar en el desarrollo económico, social y cultural y político, y en el que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales se hagan plenamente efectivos. Eso lo señala el artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo. Yo ahora pregunto al auditorio, ¿hay derechos más importantes que otros? Algunos derechos muy importantes que otros. ¿Por qué no se reivindica? ¿Por qué no hay una movilización, no hay un movimiento nacional fuerte sobre el derecho a la recreación? ¿Por qué hoy todavía estamos quedados con el derecho al espacio público, por ejemplo? Pareciera que ese derecho no es tan importante. Entonces, mi tesis o mi planteamiento va en el sentido de que la necesidad de subsistencia le da prioridad a ciertos derechos. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, se vuelven importantes en la agenda. Esos derechos, con esos derechos nos movilizamos. ¿Por qué no nos movilizamos con el derecho a la recreación, a la educación, a la recreación, al deporte, al empleo del tiempo libre, cuando esos derechos hoy están enfocados en el individuo y hoy en el marco de la nueva sociedad y en el marco de lo que representa este tema de estar detrás de una cámara, ese tema de la virtualidad? Nos dan unas opciones, ¿no? Los juegos interactivos, por ejemplo. Pero fíjate que estos elementos también se han encontrado que afectan la salud, que afectan el individuo en su salud mental. Entonces, y frente a eso no hay todavía, digamos, un pronunciamiento serio y fuerte. ¿Ya? Yo diría que los derechos sociales y económicos han pasado un difícil periodo por razones políticas e ideológicas, hasta ser aceptado en igualdad de condiciones que los derechos civiles y políticos. Aunque parece evidente que para el ciudadano medio, cosas como el nivel mínimo de vida, la vivienda y las condiciones razonables de empleo son esenciales para la dignidad humana. Los políticos no siempre han estado tan dispuestos a reconocer esto. Si ustedes notan, he sido un poquito duro con los políticos, y yo pienso que eso se trata también de hacerle entender a los políticos que el ejercicio de la política tiene que ir más allá de ir a ocupar unos cargos y de disfrutar de algunos beneficios del Estado. ¿Sí? Una de las razones es, sin duda alguna, que velar por el respeto de los derechos sociales y económicos de todos los habitantes del mundo requeriría de una redistribución masiva de los recursos. Los políticos saben muy bien que este no es el tipo de política que gana votos. Quiero dejar allí esa reflexión. Por lo tanto, sugieren que los derechos de segunda generación son diferentes a los de primera. El primer argumento a menudo es que los derechos sociales y económicos no son ni realistas ni realizables, al menos a corto plazo.
y que habría que intentar alcanzarlos de forma gradual. Este es el enfoque que se le ha dado en los pactos internacionales de derechos. Pero los gobiernos tienen que demostrar que están tomando medidas para la consecución de estos objetivos en algún momento en el futuro. Este razonamiento, sin embargo, nuevamente el sin embargo, está abierto a la controversia y parece que se basa más en consideraciones de orden político que otra cosa. Muchos estudios independientes demuestran que existen recursos y experiencia suficiente en el mundo para garantizar que las necesidades básicas de todos podrían satisfacerse si se hiciera un esfuerzo concertado. Ese es un debate que tenemos todavía. ¿Será que toda la plata que hay en el mundo, toda la plata que circula en el mundo, todas las riquezas que circulan en el mundo, no podemos redistribuirla de manera tal que podamos resolver buena parte de los problemas de hambre y desigualdad que tiene el mundo? Esa es una pregunta que yo tengo una respuesta, una tesis, pero pues quiero que la respondan también ustedes. Un segundo argumento es que hay una diferencia teórica fundamental entre la primera y la segunda generación. Mientras que el primer tipo de derecho exige solo que los gobiernos se abstengan de determinadas actividades, esos son los llamados derechos negativos. El segundo requiere una intervención positiva de los gobiernos, que algunos llaman esos son los derechos positivos. Se afirma, por tanto, que no es realista esperar que los gobiernos tomen medidas positivas, por ejemplo, dar de comer a todos, de lo que estoy hablando, y que por tanto no están obligados a hacerlo, sin ningún tipo de obligación por parte de nadie. No puede existir ningún derecho en ningún sentido de la palabra. Otros, sin embargo, hay dos malentendidos fundamentales en esta línea de razonamiento. En primer lugar, los derechos civiles y políticos no son puramente negativos, con el fin de que, por ejemplo, un gobierno garantice la libertad frente a la tortura. No es suficiente solo que los funcionarios del gobierno se abstengan de torturar a las personas. Una verdadera libertad en esta área a menudo requiere un sistema de control y que los controles se pongan en práctica. Los sistemas policiales, los mecanismos jurídicos, la libertad de información y acceso a los lugares de detención y otras muchas medidas. Lo mismo vale para garantizar el derecho al voto y a todos los otros derechos civiles y políticos. En otras palabras, estos derechos exigen una acción positiva por parte del gobierno, además de abstenerse de una acción negativa. En segundo lugar, los derechos sociales y económicos, al igual que los civiles y políticos, también exigen que los gobiernos se abstengan de determinadas actividades. Por ejemplo, de dar grandes beneficios fiscales a las empresas o fomentar el desarrollo en regiones que ya tienen una ventaja relativa, o imponer aranceles que penalizan a los países en desarrollo y así sucesivamente. En realidad, los distintos derechos están mucho más estrechamente conectados que los que sus etiquetas sugieren. Los derechos económicos y los derechos políticos se fusionan. Los derechos civiles son a menudo indistinguibles histológicamente de los derechos sociales. Las etiquetas pueden ser útiles para ofrecer un panorama general, pero también pueden ser muy engañosas. Por lo tanto, es oportuno recordar la aclaración recogida en la Declaración de Viena de 1993 y en el programa de acción, donde el párrafo 5 se reconoce que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratarlos de forma global y de manera justa y equitativa, en igualdad de condiciones y con el mismo énfasis. Voy a hacer aquí un pequeño análisis reflexivo y los invito a ustedes para que en el encuentro sincrónico lo podamos debatir. Cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos hablando de 30 derechos que reconocen, pero que nuestra Constitución
En el artículo 94, ahí sí le adelanto una parte, nos habla que los derechos que no aparezcan reconocidos como tal y que sean inherentes a la persona humana serán reconocidos por el Estado. Y hoy, a la luz de las realidades que vive la sociedad colombiana y el mundo, justamente por el efecto de la revolución tecnológica, son motivo de debate. Por ejemplo, hoy podemos preguntarnos, ¿el Internet se puede elevar a la categoría de derecho fundamental? ¿Qué sucede cuando el Internet se corta? ¿Qué sucede cuando se caen ciertas plataformas de la mensajería instantánea? Hace poquito hubo un corte casi 8 o 10 horas, recuerdo mucho, de WhatsApp. Parecía que el mundo se hubiera enloquecido. Todo el mundo estaba perdido, se cayó WhatsApp y nos enloquecimos. Sí, obviamente existen otras formas de mensajería instantánea y para allá muchos migraron. Pero lo que nos está mostrando es que hoy existen otros derechos, hoy existen otras situaciones que están conllevando a que el individuo y la sociedad y la humanidad se planteen que eso tiene que ser elevado a categoría de derecho fundamental. Pero ese es un debate que todavía está en cuestión. Vamos a hablar de otras consideraciones sobre los derechos básicos y los otros que van surgiendo. ¿Sí? Evo Morales, y en algunas constituciones, creo que en la ecuatoriana y en la boliviana, se sube el rango del agua potable como derecho fundamental. Esa es una discusión también, por eso empezamos a hablar de derechos de cuarta generación. Pero también no me voy a meter en el tema, no me voy a meter mucho en eso. Vamos a hablar de las otras consideraciones sobre los derechos básicos y los otros derechos, comillas los dos, derechos básicos y otros derechos, entre comillas. El enfoque generacional no es el único esfuerzo para distinguir entre la proliferación de derechos. Algunos pueden ser suspendidos en tiempos de emergencia pública. Por ejemplo, el COVID nos limitó una cantidad de derechos. Las medidas que toman ciertos gobiernos y ciertos regímenes totalitarios en relación con la supresión y la limitación de ciertos derechos. Igualmente, determinados de ellos están reconocidos como normas que han sido aceptadas por la comunidad internacional. Por ejemplo, las prohibiciones contra el genocidio, ¿sí? Son estados como una regla que no admite ninguna derogación. El concepto de genocidio todavía pareciera que está en construcción. Hoy estamos en una discusión en la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio en Gaza. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Sí? Allí hay unas tesis. Las prohibiciones en torno a la esclavitud y a la discriminación racial sistemáticas. Allí todavía pareciera que eran debates. Ya dijimos que la esclavitud no debe ser hoy una práctica en el mundo. Pero existe. Existe. ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo hacemos para que el Estado, para que los estados, las sociedades, la humanidad reconozca que todavía existe esta práctica? ¿Existe la discriminación racial? ¿Existe? Esa es una pregunta. Hay acciones que son discriminatorias y los estados incluso ya lo han tipificado como conductas punibles. Pero pareciera que no. Pareciera que todavía nos negamos a reconocer que eso existe. Bien, hay otros derechos que yo empecé hablando de los derechos absolutos, en el sentido de que no pueden ser objeto de excepción o limitación. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Ciertos derechos económicos y sociales tienen asociadas obligaciones mínimas básicas, por ejemplo, la prestación de servicios esenciales de salud. Hoy hay una discusión
y un debate sobre el tema de la salud, es que la salud es un servicio, es un derecho y es un servicio, las dos cosas, ¿cuál prevalece? ¿Sí? Yo tenemos una discusión sobre el sistema de salud en Colombia y la necesidad de su reforma. Eso pues, puede ser una discusión, pero es una necesidad. La prestación del servicio de vivienda. Colombia todavía adolece de un programa nacional de vivienda que garantice que el colombiano se le reconozca lo señalado en el artículo 51 de la Constitución, el derecho a una vivienda digna. ¿Esos programas de vivienda garantizan el derecho a una vivienda digna? Preguntas para que nos sigamos interrogando. Bien, y el de la educación. Creo que hemos venido dando pasos en los últimos años y ha sido más por la movilización del estudiantado, del profesorado, en relación con el derecho a la educación, que todavía lo consideramos un servicio público esencial, pero que pareciera que no lo queremos reconocer como un derecho, a pesar de que en nuestras declaraciones, la Declaración Universal, nuestro ordenamiento constitucional lo establece como un derecho, pero allí lo vemos, artículo 69, derecho, la educación es un derecho y un servicio público. La educación es un derecho y un servicio público. Sin embargo, no existe un consenso claro ni una sola teoría sobre si la mayoría de los derechos o todos los derechos son absolutos. ¿Sí? Lo que dice la Conferencia de Viena es que, y lo repito, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Bueno, vamos, digamos, a parar esta primera parte sobre la clasificación de los derechos. Me voy a ocupar en la Constitución Política de Colombia. Y quiero que ustedes se ocupen en la Constitución Política, concretamente en el título 2, que comprende los artículos 11 al artículo 82 de la Constitución. Y en otro momento nos vamos a encontrar para continuar este seminario. Bueno, continuando en esta línea de conversación asimétrica, si se quiere, hemos abordado un poco la historia de los derechos humanos, una conceptualización general, los derechos humanos en Colombia, lo que han sido los tratados y demás en materia de derechos humanos. Y quisiera que ahora nos acercáramos a los derechos humanos en el marco de la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo abordar esto? Primero, querido que hagamos un ejercicio de conceptualización de la palabra derecho, porque a veces nuestro idioma tiene una connotación y es que es dado a múltiples interpretaciones. Entonces, yo he extraído algunos documentos que también he compartido a través de estas conversaciones que hemos tenido, relacionados con diferentes conceptos, diferentes planteamientos en relación con el tema de los derechos y demás. Esto es muy extenso, hay mucho tratado y mucho escrito al respecto. Podemos decir que la palabra derecho no tiene un significado unívoco. Por ella se entiende el conjunto de conocimientos, principios, instrumentos que constituyen la denominada ciencia del derecho, o el sistema de normas jurídicas de carácter general, impersonal y abstracto que conforman el ordenamiento jurídico. A eso es lo que vamos a llamar el derecho desde el punto de vista objetivo. O los derechos, que los podemos conocer como las facultades, atribuciones, potestades que en favor de los individuos
se derivan del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Eso es lo que, insisto, conocemos el derecho desde el punto de vista subjetivo. Entonces, vamos a hablar del derecho desde el punto de vista objetivo, que son el conjunto de normas jurídicas y todo el ordenamiento jurídico, y el derecho desde el punto de vista subjetivo del sujeto, que son las facultades, las atribuciones, las potestades que tiene el individuo, y que son a favor del individuo, es decir, los derechos humanos, por ejemplo, donde el individuo es titular de ellos. Así definimos la ciencia del derecho como técnica jurídica, ordenamiento jurídico como conjunto de normas jurídicas generales, personales abstractas, y derecho subjetivo como aquel derecho en favor del sujeto que se consagra en el ordenamiento jurídico. Bien, vamos, esta es una cita que tomo de Marco Fonseca Ramos en su escrito sobre las fuentes formales del derecho colombiano a partir de la nueva Constitución. Ahora, hablemos de la Constitución Política de Colombia y cómo, digamos que después de 40 años desde la Declaración Universal, se incorporan esos derechos en nuestra Constitución de una manera organizada y ordenada. Recordemos que la Constitución tiene 380 artículos distribuidos en 13 títulos, en cuyos títulos, digamos el título 2 de la Constitución, establecen los derechos, las garantías y los deberes. Este es un bloque, tiene 5 capítulos y que allí organiza de una manera sistémica el tema de los derechos, y yo se lo había dejado en la sesión anterior, que habláramos de en qué parte de la Constitución se encuentran esos derechos de primera, segunda y tercera generación. Bueno, pues hoy vamos a abordarlos, pero buscamos ante todo que sean ustedes quienes se introduzcan en la Constitución. A veces la Constitución la utilizamos como utilizamos la Biblia, ¿no? Cuando se necesita. Cuando se necesita, entonces buscamos el código, buscamos la Constitución, buscamos, bueno, hoy gracias al internet y demás y a los buscadores, pues hay mucha información. Y la idea es que en este diplomado nos acerquemos cada vez más a la Constitución política, que vayamos, que sepamos que es nuestra fuente principal de derechos y que sepamos en dónde estamos, cómo lo encontramos, porque a partir de cada artículo de la Constitución y sobre todo lo que corresponde al título 2 de la Constitución, vamos a encontrar una serie de sentencias. También cada artículo se desarrolla a partir de leyes, pero también las cortes se han nutrido o han interpretado el sentir de la Constitución, el sentir del constituyente que hizo parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero hacer una lectura, porque se trata de eso en este ejercicio que estamos viviendo en este diplomado sobre consulta previa. Quiero hacer un ejercicio muy académico que nos lleve fundamentalmente a interpretar un poco la Constitución desde el pueblo, desde nosotros, desde el ciudadano, porque a veces le damos la interpretación a los académicos, a los juristas, a los abogados, a los magistrados, a los doctrinarios del derecho, pero el pueblo ¿qué? ¿El pueblo dónde está? ¿Sí? Porque el pueblo ya colombiano no podemos decir que es un pueblo de analfabetas. Hemos logrado que buena parte de la población colombiana se capacite, se forme. Tenemos hoy, gracias pues a muchas políticas y demás, tenemos una población más formada, más cualificada desde el punto de vista profesional, académico, intelectual. Y lo decía yo en alguna intervención, tenemos sobre todo unos dirigentes sociales arraigados en los territorios, arraigados en las comunidades afrodescendientes, arraigados en las comunidades indígenas, muy cualificados.
De modo que nosotros no podemos echarnos cuento, es decir, se ha logrado hoy que ese principio de la participación democrática y del Estado participativo se esté cumpliendo. Nos hemos demorado, sí, porque la Constitución en su aplicabilidad, algunos dicen que no se ha aplicado ni siquiera el 30%, y obviamente por eso el conflicto interno y estos procesos de paz nos han llevado a que la Constitución se ponga en práctica, ¿sí? ¿Qué fue el Acuerdo de Paz de La Habana sino la práctica, el ejercicio práctico de la Constitución? Los acuerdos de paz de La Habana reivindicaron aspectos de la Constitución que no se cumplieron, ¿sí? Que no se han cumplido o que se han cumplido de una manera que va en contravía del Estado Social de Derechos, del cual vamos a ocupar ahora. Pienso que el gobierno actual está haciendo un ejercicio de que la Constitución se lleve a cabo, que la Constitución se cumpla, que la gente participe. Los gobiernos hacen eventos, diálogos, audiencias y incluso la oferta institucional. Yo no sé a veces por qué los gobiernos, como si estuvieran vendiendo un producto, se van a las comunidades a decirles vamos a mostrarles la oferta institucional. Como que no, como que el Estado es ese grupito de personas que tiene para ofrecerles algo, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues digamos desde mi visión hay una interpretación de cómo llega el Estado, y aparentemente llega con programas que en la práctica no generan ningún impacto, y por eso estos ejercicios de participación de la comunidad, de las comunidades en los territorios, se vuelven supremamente importantes, hay que darle mucha trascendencia. Si el gobernador llega a un territorio, hace presencia, pues por lo general se arma toda una parafernalia porque va a estar el gobernador y sus funcionarios, ¿cierto? Y a eso le dicen audiencia, conversatorios, y en última muy poca gente la que conversa. Ya llegan con los programas hechos, con los planes hechos. A veces dicen, este plan de desarrollo lo hicimos con la participación de la comunidad, y cuando no, a ver, no es cierto, ya lo traen hecho y ahí le agregarán uno que otro elemento, uno que otro proyecto. Entonces ese concepto de la participación se ve un poco confuso, ¿sí? No es tal como nos lo plantean. Y a veces sucede porque los mismos dirigentes, a pesar del conocimiento que han adquirido, porque también aquí hay unos dirigentes y unos líderes sociales, pues que no tienen el cartón, no tienen el título, no tienen la formación a veces, pero la misma dinámica, la práctica de estar enfrentándose al Estado, encontrándose con el Estado, con los funcionarios, con los servidores públicos, no generan necesariamente un aprendizaje práctico, un aprendizaje empírico, y a veces incluso manejan mejor la ley y la Constitución. Yo siempre le he dicho a los funcionarios, a los dirigentes donde están estos tipos de eventos, que el dirigente y el líder social debe andar con la Constitución, así sea, es más, debe andar con la Constitución física, que haga entender que esté haciendo citas permanentes, porque aparentemente hay muchos funcionarios que cuando se posesionan juran cumplir con la Constitución. Yo me acuerdo que dicen, si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, si no, que Dios, que Él y ella os demanden. Y paran ahí la mano y todas las cosas y juran cumplir con la Constitución. Pero luego uno se da cuenta que no, que ese juramento fue en vano, que ese juramento fue mentiroso, porque no cumplieron con la Constitución, no cumplieron con el cometido para el cual fueron seleccionados, nombrados, contratados. No se dieron la posibilidad de cumplirle al pueblo, que es el jefe, no se dieron la posibilidad de decirle, sí, yo cumplí, demándenme eso, o no cumplí, demándenme eso. Entonces, entender el tema, primero identificar cuáles son mis derechos, que son muchos entre otras cosas,
y deberes, porque son poquitos. ¿Sí? Y ese es un ejercicio que también quiero dejarle en este trabajo cuando nos encontremos. Vamos a hablar de los deberes. ¿Cuántos derechos tenemos? Ya hablamos de las facultades y atribuciones que tiene el individuo. ¿Cuántos derechos tenemos cuando hablamos de derechos? ¿Cuántos derechos reales aparecen en la Constitución? ¿Sí? Más allá de los derechos, de la clasificación de los derechos del cual nos vamos a ocupar. ¿Qué es lo que tenemos de derecho? Porque la gente dice, sí, yo tengo el derecho a la salud, pero el derecho a la salud se está cumpliendo como la Constitución lo ordena en el artículo 49, por ejemplo. ¿Sí? Que la salud debe ser un derecho de carácter universal, por ejemplo. Sí, yo tengo el derecho a la educación. No, bueno, vamos a mirar si es eso cierto, si se está dando como lo plantean, porque a veces cuando nos dan un subsidio, entendemos que esa es una forma de derecho. Algunos nos oponemos a veces a los subsidios porque el Estado no tiene por qué subsidiar. El Estado tiene que garantizar, en mi concepto, que se cumplan los fines del Estado. Y por eso insisto mucho en el tema de la Constitución. Yo voy a hacer unos referentes, pero se trata en este proceso de aprendizaje mutuo, se trata de que ustedes se metan, indaguen al interior de ese documento, el concepto hermoso de las mejores constituciones del mundo. Yo les quiero contar, yo tengo unas carpetas y archivos de las constituciones del mundo, de muchos países del mundo. Y cuando no tengo nada que hacer, pues me pongo a estudiar y a leer y a veces a hacer comparaciones. Eso es como para un trabajo de tesis, algún ejercicio pues, que alguien se quiera animar. Pero son muy interesantes ver cómo las constituciones, a partir del elemento doctrinario y dogmático que tienen al interior de sus constituciones, interpretan la aplicabilidad de los derechos humanos. Pero ese es un tema que nos ocuparemos si en algún momento este diplomado lo permite. Bien, yo quiero hacer una lectura de el preámbulo de la Constitución. Una lectura del preámbulo de la Constitución, que es un resumen del tipo de Estado que se soñaban los constituyentes del año 91, elegidos el 9 de diciembre de 1990. Recuerden ese día, porque ese día se dieron dos cosas bien curiosas. Recuerden que la Constitución es el resultado de un movimiento que se gesta todo el año 90, y hay un momento histórico en la humanidad. Las constituciones no van surgiendo pues porque algún presidente por ahí le dio, sino que hay un momento histórico en la humanidad, y es que se viene a imponer el modelo unipolar, ¿sí? Que quedan los países occidentales que bajo la dirección y la batuta de los Estados Unidos. Se empieza a hablar de la teoría de la globalización, se empieza a hablar de la Organización Mundial del Comercio, el fin de la historia, porque la llamada cortina de hierro se desploma, el proyecto socialista de la Unión Soviética se desploma, y es, digamos, la nueva era de las libertades y de la democracia, pues todo lo que nos venden, ¿no? Y los países de América tienen que empezar a vivir también esa revolución del mundo, ¿sí? Pero la Constitución surge como la necesidad ya no aguantaba más, se tenía que buscar un punto de acuerdo, un punto de inicio, de reiniciar el Estado y la nación colombiana. Después de décadas y décadas de conflicto, la desmovilización de muchos grupos armados, entre ellos el M-19, ¿sí? Pero también con la vida y la presencia activa de muchos sectores de organizaciones insurgentes como las FARC, el ELN, ya el EPL entra también en un proceso de movilización. Sin embargo, van apareciendo otros actores como las Autodefensas Unidas en su proyecto paramilitar, y la presencia fuerte del narcotráfico en la vida económica, política e incluso cultural de Colombia, porque el narcotráfico
y la cultura traqueta genera una, pues yo le llamo cultura, pero algunos dicen que es un elemento cultural. Y hay una influencia allí, incluso casi de los corridos mexicanos, y la cultura traqueta logra incidir también en algunas capas de la población, y eso se ve reflejado en agrupaciones, en orquestas, en conjuntos musicales y demás, conjuntos vallenatos, por ejemplo, los saludos que se dan en medio de ciertas canciones vallenatas y demás. Eso no lo podemos negar, y lo podemos discutir también en los encuentros que vamos a tener sincrónicos. Entonces, en ese marco surge la Constitución, surge también ese movimiento estudiantil donde se vinculan las universidades públicas y privadas, que esa es la parte más interesante. Y entra también la organización y los partidos de movimientos políticos. En Colombia habían casi 90 partidos en el año 90. Sí, había una cantidad de partidos. Todo el mundo montaba su partido, casi que como hoy, ¿no? En algún momento tuvimos casi 90 partidos. Y luego se estableció una reforma política que dijo, bueno, las reglas de juego para tener un partido es tener una cantidad X de votos, llegar al umbral, el cociente electoral, demás, y el que logre eso tendrá derecho a la personalidad jurídica. Pero hoy, yo en lo personal soy muy crítico. Yo entiendo que los partidos son plataformas ideológicas y así tienen que mantenerse, pero hoy casi tenemos 35 partidos, casi llegamos a la mitad de lo que teníamos en los años 90. Y uno puede preguntarse, ¿eso es una forma de participación? La existencia de muchos partidos necesariamente resignifican el concepto de democracia, es decir, si existen muchos partidos, ¿por qué hay mucha democracia? O porque hay una interpretación, digamos, equivocada de para qué son los partidos. Los partidos se convirtieron en negocios, en proyectos que riñen con el sentido de la democracia y la participación. Entonces, de los partidos es otra discusión, ¿sí? O sea, muchas cosas. Entonces, la Constitución, después de todo ese movimiento, y surge el movimiento de la séptima papeleta en medio de las elecciones de marzo y las elecciones de presidenciales, pues el presidente que le correspondió después de la muerte, el asesinato de Luis Carlos Galán en el 89, se le entregó el mandato a César Gaviria, Partido Liberal, y fue el presidente elegido pues para el periodo 90-94. No era fácil ese gran momento, es un momento histórico en el mundo por la caída de lo que se llamaba la cortina de hierro, el bloque socialista con influencia soviética, el reacomodo del mundo y la necesidad de que muchos países modificaran su constitución para poder, pues, que frente al nuevo orden mundial que se estaba reconfigurando para la época, pudieran llegar, incluso se abrieran las fronteras para que llegaran las multinacionales. Por eso se habló de alguna reforma laboral en la época, ¿sí? Se cambiaron las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia, o se ampliaron unas condiciones para que los trabajadores y para que las empresas puedan tener cierto nivel de contratación, ciertos niveles de contratación. Ese es un elemento pues marcado. Yo estoy poniendo un ejemplo, y es así como César Gaviria convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida el 9 de diciembre de 1990. Se instala a partir de enero de 1991 y van a tener un trabajo, pues previo a eso habían existido unas mesas de trabajo, hubo una participación activa de los colombianos en mesas de trabajo en los municipios, muchos municipios, recogiendo propuestas que se iban a llevar allá. Recuerden que la Asamblea Nacional Constituyente eligió 70 constituyentes. Fue una asamblea muy pluralista, muy diversa, sectores liberales, sectores del conservatismo, la reciente Alianza Democrática Medellín, que llegó a tener 19 constituyentes,
Los partidos de izquierda más pequeños también tuvieron representatividad, los sectores cristianos, los sectores católicos, los sectores indígenas, los sectores afros. O sea, hubo una diversidad. Después ingresaron dos desmovilizados del Ejército Popular de Liberación. En última, la Asamblea Nacional Constituyente participaron 72 constituyentes. Y se eligió una mesa directiva, una presidencia colegiada, con un representante del Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado, con un representante del Partido Conservador, perdón que me equivoqué, Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, y por el sector de la izquierda, o en ese caso del MI9, Antonio Navarro Wolf. Esa fue la presidencia compartida que se da. Es un elemento, pues, que nos tiene, que uno podría decir, es el punto de partida al gran acuerdo que representaba esa nueva constituyente, esa nueva constitución, el gran acuerdo, el nuevo contrato social que se configura allí. Y se supone que si hay un nuevo contrato social con representatividad de sectores, de todos los sectores políticos, cristianos, grupos étnicos y demás, pues esa nueva constitución debería de garantizar la paz, sobre todo. Pero era ese el sentido que nos convocaba, solamente la paz, o había que revisar también el orden económico, o había que revisar también el sistema económico, porque mi concepto del sistema económico no cambió. Se trató de cambiar el orden económico. Había que garantizar un nuevo orden político. ¿Cambió? La pregunta hoy, 33 años después. ¿Sí? Había que garantizar un nuevo orden social. ¿Cambió? Esa es la pregunta. ¿Por qué hoy estamos todavía hablando de derechos? Si después de un proceso constituyente tan bonito, tan interesante, la Constitución no está cumpliendo sus objetivos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, ese es un elemento de reflexión que tenemos que hacernos, del por qué la gente sigue reclamando derechos, del por qué hoy instituciones como la Defensoría del Pueblo, que es una institución creada, ¿sí? Antes no existía Defensoría del Pueblo, creada para la protección y la garantía de los derechos de los colombianos. Porque hoy la Defensoría le toca interpretar que hay una ausencia de cumplimiento de los derechos, y que además de eso hay una ausencia de instrumentos, y no tanto los instrumentos sino los mecanismos para que la gente participe en este tema del cumplimiento de los derechos, del ejercicio pleno de los derechos. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, y que además ahí está en esa justificación que plantea la Defensoría del Pueblo, para que los colombianos, y sobre todo enfocado al concepto de la consulta previa, se interesen por esto. Esto que estamos haciendo es un ejercicio más de muchos que se han hecho en diferentes entidades, los ministerios, sobre todo los ministerios que tienen que ver con etnias, por ejemplo el Ministerio del Interior, la academia, las universidades, han hecho grandes esfuerzos de que las comunidades, los líderes, los dirigentes se cualifiquen, que sigan conociendo de sus derechos. Entonces yo quería hablar un poco de estos antecedentes de la Constitución política. Obviamente, para hablar de los antecedentes de la Constitución política de Colombia tenemos que irnos muchos años atrás, ¿sí? Incluyendo, yo soy de los que digo que incluso desde la promulgación de la Constitución de 1886 de Rafael Núñez, allí ya empezaron fallas, y a los pocos años arrancó la Guerra de los 1000 días, que marcó, digamos, un momento muy duro de los colombianos en los
finalización del siglo XIX, y que esa causa, ese elemento llevó a que pues se aprovecharan de las condiciones y perdiéramos el departamento de Panamá, hoy República de Panamá. Bueno, la historia está sujeta a interpretaciones. Algunos plantean que no son las cosas de la separación de Panamá como nos la han contado, y ahí donde toca la rigidez académica e investigativa pues meterse en esos temas. Entonces, volviendo a la Constitución, se promulga el 4 de julio de 1990, y uno podría decir, a partir de allí, ahora sí llegó la paz a Colombia, ahora sí habrá paz en Colombia, ahora sí hay un nuevo contrato social que garantiza la paz de Colombia. Y entonces yo les voy a leer el preámbulo, y quiero, estimados participantes, que hagamos el ejercicio de tener nuestra Constitución, hagamos el ejercicio de leer la Constitución. Yo conozco países y pueblos que la gente sabe la Constitución. Aquí hay gente que se aprende un artículo, por ejemplo, vea, hoy uno le pregunta a la gente, ¿qué dice? ¿Cuál es el artículo que consagra el derecho de petición? Y yo he hecho ese ejercicio académico, y la gran mayoría de colombianos y la gran mayoría de personas con las cuales he interactuado ya lo conocen, el derecho de petición, porque la gente, el ejercicio continuo del derecho de petición los ha llevado a reconocer ese derecho y ejercerlo, o como la acción de tutela, ¿sí? La gente ya conoce eso, cómo funciona, mucha gente ya conoce cómo funciona, pero todavía nos falta una cantidad de cosas. Entonces, quiero leerles el preámbulo de la Constitución, es la parte con que arranca la Constitución. Dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Estamos hablando que el pueblo de Colombia en diciembre del año 90, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, representado, ese pueblo le entregó su poder, su soberanía, su representatividad a unos delegatarios que iban a actuar en la Asamblea Nacional Constituyente. Está hablando de los 70 delegatarios que fueron elegidos. Ya luego llegaron 2 producto de negociaciones con el Ejército Popular de Liberación. Y entonces continúa diciendo: invocando la protección de Dios. Bueno, ya hay una concepción que Colombia, esta nueva constitución nos establece como un estado laico, pues allí todavía hay sectores que invocan la protección de una divinidad, de un ser divino, ¿sí? Y aquí hay hoy la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución. No la voy a decir en dónde para que ustedes lo investiguen. ¿Cuál es el artículo que consagra la libertad de cultos? Y la que nos dice Colombia es un estado laico, aunque todavía hay mucha influencia de una de las religiones tradicionales, ¿sí? Bien, ¿para qué se reúnen esos representantes delegatarios? Con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Y entonces la pregunta es ¿cómo así que la unidad de la nación? ¿Cómo así que la unidad de la nación? ¿Estábamos dispersos como nación? Pues sí, estábamos tan dispersos que un constituyente, con su atuendo ancestral, con su atuendo típico, se levanta en medio de las sesiones de la Asamblea, de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y comienza a hablar en su lengua durante 20 minutos, y al final preguntó que si le habíamos entendido, porque además fue transmitido por televisión, y obviamente, incluyéndome a mí, no entendimos. Pues claro, no entendíamos, es que somos una nación con múltiples representaciones, con múltiples
presencialidades, con múltiples etnias, con múltiples manifestaciones culturales. Y allí ese indígena nos dijo, se dan cuenta que estamos viviendo en el mismo territorio, pero ustedes no sabían que existíamos. Pues no, sí. Y a veces de manera despectiva, discriminatoria, que la misma educación y la cultura nos enseñó. Es que a nosotros nos dijeron, muy niños, que los buenos eran los blancos llegados de Europa o llegados de Estados Unidos, y los malos eran los indios, y los malos eran los negros. Eso fue lo que nos enseñaron en nuestra infancia. Y muchas generaciones levantaron con ese prejuicio y con esa concepción discriminatoria. Ha sido gracias a estas luchas, ha sido gracias a estos empujes, ha sido gracias a estos procesos reivindicativos, al proceso de cualificación que han vivido liderazgos, que se ha logrado hoy ese reconocimiento. Por eso más adelante tenemos que ocuparnos en qué dice la Constitución al respecto. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Y si evidentemente el Estado lo está cumpliendo o no, que ese es mi llamado en este diplomado. Perdón. Bien. Con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Ese es un elemento muy importante, esa frase allí. Y asegurar a sus integrantes, a los ciudadanos y a todos aquellos que hacemos parte de esa nación, asegurarles la vida, el bien más preciado de cualquier ser humano, cualquier ser viviente, la vida. Asegurarles a sus integrantes la vida, la convivencia, porque suponía que ese nuevo pacto social, ese nuevo contrato social nos tenía que garantizar la convivencia. ¿Sí? Y esa es la reflexión en torno al papel de la Constitución en el cumplimiento de los derechos. El trabajo, y allí hay toda una concepción en torno al trabajo, el mundo que llegaba después el nacimiento, de la finalización, de la Guerra Fría, de como algunos llegaron a plantear el fin de la historia, ¿sí? La justicia, un país carente de justicia. Si hoy todavía nos quejamos de la carencia de la justicia, entonces imaginémonos la justicia hace 30 años. ¿Sí? La igualdad, un país que apenas estaba saliendo del campo a fortalecer, a enriquecer o a poblar de manera desordenada las ciudades, producto de la violencia política, producto de la violencia incluso del mismo Estado. ¿Sí? Y ese país de los nadies, como dicen por ahí, de los seres anónimos, de los miserables, si estamos hablando, si nos fuéramos a la Francia de Víctor Hugo, ¿sí? Ese país reclamaba igualdad y la Constitución se supone que estaba para eso. El conocimiento, es que llegábamos, los años 90 nos marcan el inicio de la revolución de las tecnologías. Hoy estamos comunicándonos de manera asimétrica gracias a esa revolución tecnológica. Hoy podemos llegar y puedo llegar yo a compartir con ustedes y luego nos vamos a encontrar a través de plataformas, ¿sí? Para compartir conocimiento. Si hace 33 años la Constitución dijo asegurar el conocimiento, y hoy apenas estamos diciendo hemos logrado avanzar y todavía sentimos que no hemos avanzado mucho. Entonces imagínense en cómo sería la Colombia de la Constitución de 1886. La libertad y la paz, esa paz tan esquiva que tenemos, esa paz soñada y esquiva a la vez. Bueno,
y listo, se asegura eso, pero ¿cómo se va a hacer? Entonces el preámbulo nos dice, dentro de un marco jurídico, bien, el derecho es de la norma jurídica, el derecho es de los instrumentos jurídicos, ¿sí? El derecho es de todo el aparato jurídico, ¿sí? Dentro de un marco jurídico. ¿Cuál es el marco jurídico? Las leyes que se van a desprender de esta Constitución de 1991. De ahí se tienen que desprender una cantidad de leyes. Todavía hacemos un país de leyes. Llevamos más de 2000 y pico de leyes desde la Constitución del 91. Ya estamos llegando a 2500, a 2600 leyes. Y la pregunta mía es, ¿será que la existencia de las leyes garantizan la justicia y comprometen los fines sociales del Estado? Existen muchas leyes, pero ¿se cumplen? Es la pregunta. ¿Se cumplen esas leyes? Dentro de un marco democrático, entonces empiezan a establecer unas reglas de juego para los partidos, unas reglas de juego para lo que va a ser esto de la democracia. Pero fíjense en que esas herencias del bipartidismo se mantienen. 200 y pico de años después, hoy nos planteamos por primera vez en la historia, 33 años después de la Constitución, un gobierno de corte progresista, un gobierno diferente, pues, digamos, en su concepción ideológica. 210, 15 años desde 1810 para acá. 200 y pico de años después y 33 años después de la Constitución, un gobierno de corte progresista. Es decir, que ciertos derechos se van a demorar todavía en su aplicabilidad. ¿Sí? Si estamos diciendo hoy, y ese es un elemento de debate que les coloco, estimados participantes, para que lo planteemos, si estamos diciendo hoy que ese es un Estado antidemocrático, ¿sí? ¿Será que para que se cumplan, así estamos diciendo hoy que se ha cumplido el 30% de lo que ordena la Constitución? En 33 años, entonces, ¿cuántos años necesitamos para que se cumpla el 100% de lo que señala la Constitución? Entonces, si estamos hablando de que cada 33 años, cada 30 años se cumple el 30%, entonces dentro de otros 30 años tendremos el 60% y dentro de 60 años tendremos el 90%. Estamos hablando del 2080 y pico, vamos a tener la Constitución. Y hay alguna gente que dice, hay que cambiar ya la Constitución, no cumplió, o hay que reformarla, ¿sí? Esos son los debates que van generándose en la medida que van llegando procesos históricos. O sea, la Constitución quedó mal hecha. Hemos tenido 47 reformas en la Constitución desde 1991. Y algunas para favorecer grupos, incluso favorecer individuos. A ese nivel hemos llegado en esto que llamamos dentro de un marco democrático. Y la última parte que dice, y participativo. Dentro de un marco participativo. Entonces se supone que la Constitución abre las puertas para la participación ciudadana, ¿sí? Y hay eventos donde el presidente convoca y la gente va, ¿no? Cuando se programa la diseño, elaboración, formulación de los planes de desarrollo, el alcalde programa y salen los funcionarios, recogen ideas, escriben, ¿sí? Y dicen, esto fue con la participación de la comunidad. ¿Y por qué? Porque la gente fue y hizo bulto, pero participó, ¿sí? El gobernador hace unos eventos, bueno, para el caso del Valle del Cauca, yo estoy hablando desde el Valle del Cauca. Entonces la gobernadora hace unos eventos y en los municipios llenan eso de gente, llenan eso de contratistas, llenan eso de funcionarios. ¿Cuánta gente fue? Eso fueron como 4.000 personas. Tome registro, tome fotos, tome asistencia. ¿Fueron? Sí. ¿Participaron? No sé.
¿O no les ha pasado a ustedes, estimados participantes? ¿No les ha pasado que van a un evento, se toman la foto, todo chévere, luego lo ven en las redes? Es que el alcalde X, el gobernador X o la gobernadora X hicieron un evento y fueron un poco de gente y chévere, y aquí está el plan de desarrollo participativo, como participó la comunidad. ¿Y por qué sabe eso usted? Porque es que aquí aparece que participaron 3.000 personas. Son elementos que tenemos que ponerle cuidado. La Constitución dice que esto tiene que hacerse en el marco participativo, entonces ahí aparecen las consultas previas, por Dios. Y la Constitución les dice, yo no me voy a ocupar de eso, ya lo he advertido, lo van a hacer otros profesores, otros conferencistas. Y hoy las sentencias ordenan que la comunidad tiene que participar y se le tienen que consultar. Entonces las empresas, las uniones temporales, los consorcios, sobre todo en obras de infraestructura, pues convocan a los líderes sociales, a veces, otras veces no los convocan, otras veces no convocan a la comunidad, para socializar un proyecto de inversión que se va a hacer en sus comunidades, en sus territorios, ¿sí? Y máxime cuando el territorio tiene una connotación especial, y territorio étnico, territorio indígena, un territorio de comunidades afrodescendientes. Y por ello estamos aquí. Pues porque hay una falencia. ¿Y por qué me decía alguien aquí del diplomado que hay muchas personas inscritas en este diplomado? De todo el país. Pues porque la gente quiere aprender. Pues porque la gente quiere compartir, porque la gente quiere meterse de lleno en ese tema en la consulta previa. ¿Y por qué quieren meter lleno? Pues porque algo pasa. Hay una falencia del Estado en ese tema. ¿Y por qué la gente ha tenido y los dirigentes han tenido que utilizar los instrumentos como las acciones populares, las acciones de grupo, las acciones de tutela? Y han tenido que ocupar a las altas cortes, sobre todo a la Corte Constitucional, a los tribunales contenciosos administrativos, al Consejo de Estado. Lo han tenido que ocupar en esto, pues porque el Estado falla en su estructura, ¿sí? Entonces, falla el legislativo porque no resuelve este tema de las consultas previas, a pesar de que existen muchas leyes, ya hemos hablado de que es un país de leyes, existe mucha normatividad. Falla el legislativo allí, falla el ejecutivo porque no resuelve, primero, la aplicabilidad de la ley, segundo, la interpretación de las comunidades. Y ahora sí le toca fallar en el otro sentido del fallo, a través de sentencias, al aparato judicial. Entonces, ese concepto de lo participativo, se tiene que mirar mucho más allá de lo que nos está estableciendo la Constitución política. Bien, y dice que el marco jurídico democrático y participativo debe garantizar un orden político, económico y social justo. Ahí aparece el apellido justo. Entonces veamos, un orden político justo, ¿qué es? Ese es un elemento también de discusión, de debate. Un orden político justo es que hayan 35 partidos. Un orden político justo es que existan en Colombia 35 partidos para garantizar que Colombia es un estado pluralista. ¿Sí? Porque ¿qué hoy son los partidos políticos? ¿En qué se están convirtiendo los partidos políticos? Y fue justamente lo que la Constitución quiso corregir hace 33 años. Es que tenemos una serie de partidos, 90 partidos. Había partidos que un concejal creaba un partido, por ejemplo, ¿sí? Y le colocaba un nombre y con eso participaban lo que quería, lo escribía, no me acuerdo bien cuál era la entidad. Un orden económico justo. ¿Será que nuestro sistema nos ha garantizado un orden económico? ¿Por qué todavía la gente tiene que salir a protestar por sus derechos?
¿sí? ¿Por qué tenían que generarse programas hoy de subsidio, por ejemplo? ¿Por qué el Estado tiene que meterse a resolver una cantidad de cosas? ¿Por qué el Estado no le resuelve a la gente la posibilidad de empleabilidad, ¿sí? De trabajo, de generación de ingresos reales? Y no se desgastan en subsidios que generan una dependencia permanente del individuo porque el Estado no le ofrece opciones. Pues hay unas poblaciones, hay unos sectores de la población que por su condición requieren de subsidios, eso es la discusión. Pero lo que necesitan son políticas reales de generación de ingresos, de generación de empleo. Eso está contemplado. Es una revisión que tenemos que hacer como comunidad. Y el orden social justo. ¿Qué es el orden social justo? ¿Sí? ¿Por qué todavía seguimos hablando de justicia social? Pues porque seguramente no la hay. Seguramente no la hay. Y por eso cuando la gente dice vamos a hacer una... Claro, necesitamos el Estado que intervenga en nuestro territorio. Necesitamos que el Estado llegue a nuestro territorio. Pero consulte con nosotros. ¿Cuáles son las prioridades reales? ¿Qué impacto tienen las obras que ustedes van a hacer en materia de desarrollo sostenible? ¿Sí? En materia de recursos, de los recursos naturales. En materia de impacto ambiental, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la existencia humana, la existencia de la comunidad. Aquí hay comunidades que han sido reubicadas para grandes proyectos. Hay Ituango, por ejemplo, ¿sí? Y otras comunidades que las han tenido que movilizar, ¿sí? Ese es el preámbulo de nuestra Constitución. Ese es el preámbulo en el que descansa los 380 artículos de la Constitución. Entonces, yo voy a finalizar esta segunda parte y les quiero dejar para que nos encontremos en el próximo encuentro sincrónico. Les quiero dejar el título 1 y el título 2 de la Constitución. El título 1 que nos habla de los principios fundamentales. Vamos a analizarlo en conjunto. Y nos vamos a meter en el título 2, derechos, garantías y deberes del Estado colombiano, del ciudadano colombiano, perdón. El título 1 nos habla del Estado, del modelo de Estado. El título 2 nos habla de derechos, garantías y deberes. Entonces, los voy a dejar para que nos encontremos en la próxima sesión y vamos a abordar los títulos del título 1 en adelante.